¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen aquí en Narrativas, después de una semana en donde efectivamente el tema de las narrativas ha jugado un papel determinante. Ayer, por ejemplo, en nuestro canal alterno, en el famoso Nepo Baby, presentábamos dos visiones de un mismo tema. El maestro Raúl Romero, quien cuestionaba abiertamente la forma en cómo se desarrolló todo este tour, perdón que lo diga así, pero este tour en este rancho Izaguirre, y cuestionaba incluso la labor de investigación de Alejandro Gersmanero. Y por el otro lado, Horacio Franco, que nos decía, está mal que se utilice el tema del exterminio porque hay una campaña en torno alrededor de él. Son dos factores muy interesantes porque hay siempre un punto medio en todo y cada uno de ellos. ¿A quién te refieres? Y decía algo muy interesante también Horacio Franco. ¿A quién te refieres cuando hablamos de campañas negras y a quiénes no? Eso es muy importante también diferenciarlo. ¿Quiénes sí lanzan la campaña y quién lanza la crítica? Que es un punto del cual ustedes lo saben, platicado en esta comunidad durante toda esta semana. La importancia de saber el origen de la crítica y de quién lanza la crítica y por qué lanza la crítica y para qué lanza la crítica, que son factores determinantes en una discusión tan importante como esta, en donde, retomo el punto del maestro Romero, decía, hay una guerra de narrativas, hay una verdadera guerra de narrativas en torno al mismo. ¿Y quién es mejor para hablar de guerra de narrativas que los que les encanta generar una guerra de narrativas cada semana? Mi querido Fede Bonazo, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Salud, querido Jesús, querido Rick, queridísima audiencia de narrativas. Qué gusto que podamos conversar de este tema que es muy, muy difícil, creo yo. Es un tema muy complicado que tenemos que tratar con mucha sensibilidad y con la mayor profundidad que podamos. Mi querido Ricky Valderas, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo a nuestra audiencia, un abrazo, Federico. Y bueno, vamos a hablar justo de cómo se construyen las narrativas y hacia dónde van, esperando encontrar el aristotélico justo punto medio. Abrazos. Oye, una pregunta, ¿es un guante de box lo que tienes atrás de ti? ¿Es un guante de box? No, es Y el esto de acá, negro. Eh, esto es mi cámara. Esa Ah, es una Nikon D5500. Hago yo una pregunta. ¿Tus lentes están funcionando bien, querido Jesús? creo que no. Güey, ayer me fui hasta las 3 de la mañana a un concierto. Tienes suerte que esté despierto. Confiesa, Miren, confiesa quién fuiste a ver. se Yo llama a Camila. 90 Pop Tour. Ah, Yo me fui a ver a los 90. Fíjate, la semana, el sábado me fui a ver al Vive Latino. Fui a ver a Caifanes, Los Ángeles Azules, Molotov. Ayer me fui a ver a Magneto, a Mercurio, a Eric Rubin, Ben Ibarra, las Jeans, en fin, yo soy ecléctico, hermano. Y luego, hiciste un salto conceptual entre el Vive Latino pero está bien. total, por eso te digo, hay un Vale, cambio. se Yo vale así soy, perfecto. hermano. Y la próxima semana, y dentro del Vive Latino, una cosa son Los Ángeles Azules, donde sacamos los prohibidos, porque bueno, que no hay grabación. Y el otro fueron Molotov y Caifanes. No, la próxima, me falta que en abril voy a ver a los Hombres G, imagínate. Así soy yo, hermano. Total. Me gusta ir de todo y voy a todos lados. Oigan, pues a ver, empecemos efectivamente con este tema que bien lo defines, Federico. Es un tema muy sensible. Es un tema en donde tiene uno que saber qué escenario es el que se está tocando. Porque por un lado está el tema de las desapariciones forzadas, que en lo personal, y perdón que opine aquí, no es mi papel en este espacio, pero no se puede minimizar bajo ninguna arista. No hay forma que tú minimices el tema de las desapariciones forzadas. No hay forma en que tú, sí, no dudo que haya manzanas podridas dentro de las propias madres buscadoras, como en todos lados hay, pero la gran mayoría de ellas están ahí luchando una lucha brutal. Entonces no puedes minimizar por unos cuantos la enorme lucha, batalla que dan esos colectivos, que están ahí por una anomalía que es la ausencia del Estado. Es decir, ellos no tienen que estar ahí, ellos no tendrían que existir, ellos no están ahí por gusto, son víctimas de la misma circunstancia y no por unos cuantos puedes cuestionarlos de la manera como de repente se les cuestiona. Y en un tercer punto está la participación de esos medios de derecha que utilizan cada una de las cosas, y la semana pasada lo decías, Fede, se cuelgan de cada movimiento que hay para tratar de legitimar un discurso, pero cada escenario tiene su propio lugar en toda esta discusión para poderle dar la profundidad que requiere y la denuncia correspondiente a cada espacio. Y yo ahí comenzaría contigo y te preguntaría en ese marco, por ejemplo, ¿se ha contaminado esta discusión? Es decir, ¿se ha caído ya en una partidización de la misma, más allá de entender
que una cosa no puede inhibir la otra y otra no puede descalificar a la otra? Yo creo que sí se ha contaminado y está mal por diferentes razones. La primera, está mal moralmente que se contamine algo que tú en tu extraordinaria exposición dejaste muy claro. O sea, tenemos que aprender a dividir cuáles son los temas que están en disputa hoy, que están absolutamente mezclados. Cuando decimos que está contaminado, estamos admitiendo que hay una mezcla, una ensalada donde hay emociones, oportunismos políticos, temores legítimos, temores menos fundados. Con temores legítimos ahora quiero hablar de eso. Es decir, lo más sano es diferenciar, es hacer lo que hizo la presidenta, proponer, o sea, actuar como propone ella. Dividamos absolutamente el asunto, dijo. Vamos a pensar primero, y le dio prioridad, y eso hay que celebrarlo y reconocerlo, al tema de las desapariciones. Eso es una responsabilidad del Estado fundamental, que el jefe del Estado, la jefa, perdónenme, la jefa del Estado mexicano, admita que esta es una responsabilidad de Estado. Es muy importante. No es una cuestión retórica nada más, como algunos críticos de la presidenta quieren decir. Desde luego que después todas las medidas, incluso iniciativas de ley que ha presentado la presidenta, algunas medidas van en el sentido de reforzar cosas que ya estaban ahí, dispositivos que ya estaban ahí, como el Registro Nacional de las Desapariciones, volver a darle recursos al registro forense que está realmente abandonado y en un desastre, reactivar pruebas de DNA para encontrar rápidamente lazos familiares entre buscadores y víctimas, en fin, toda la infraestructura, incluso técnica, que ha sido descuidada. ¿Sí? No vamos a usar el término abandonar para no hay que ser muy precavidos, propongo yo, en este episodio para no caer con el lenguaje en ninguna postura maniquea o extrema que deje de explicar la realidad. Desde luego, desde las limitaciones que tiene cada uno de los que hace el intento por explicar la realidad. Hay que reconocerle entonces a la presidenta esa voluntad y su claridad mental, como toda buena científica, de diferenciar. Luego está el tema del uso mediático que se hace sobre el caso concreto de Teuchitlán. Ahora, yo lo que propongo siempre en esta discusión es que más allá de Teuchitlán, hablemos del problema de la crisis humanitaria de desaparición de personas. Sí, porque Teuchitlán ya está tan enredado, ya está tan confundido. Lo que vimos, la puesta en escena de la Fiscalía General de la República, que es la que invita a familiares y a periodistas a este tour, violando incluso protocolos procedimentales, porque ahí es una escena del crimen que no tiene tanto sentido en este momento atiborrar de personas que puedan alterar esa misma escena. Personas que han estado antes allí y que luego reportan, periodistas y grupos buscadores que reportan que hay cambios significativos en la escenografía del lugar, del rancho, pues que les inspiran sospechas inmediatas. ¿Por qué si esta fosa tenía esta profundidad, ahora está como colada? ¿Dónde quedaron todas las evidencias físicas que había? Entonces, en este desaseo brutal con el que se ha tratado el caso, donde vamos a ver sin dudas una pelea de narrativas, y una va a ser la narrativa que haga la Fiscalía General de la República, que todavía no termina de atraer de todo el caso. Y hace declaraciones como las que ha hecho Gertz Manero diciendo, bueno, lo de la Fiscalía de Jalisco ha sido un desastre, pero que ellos nos manden toda la información que les hemos requerido y que completen el expediente para que lo podamos atraer. Pues ahí hay una extraña paradoja. Usted le está pidiendo a una fiscalía que hace un desastre que complete el desastre para hacerse cargo usted de limpiar el desastre. Ahí hay algo que no se entiende bien y se entiende más desde lo político que desde lo jurídico. Entonces, como vemos ya en esta sola exposición, yo estoy tocando dos, tres ángulos, caminos de análisis. Intentemos ordenarlos. Teuchitlán sería, y esto hay que comprobarlo, soy de los que piensan que hay que comprobarlo, antes habría que hacer un reparo fundamental, que es decir, no hay autonomía en los peritos. Los equipos de peritaje no son autónomos del fiscal y por tanto no son autónomos de ciertas decisiones políticas que contaminan a los fiscales.
Esa es una de las grandes peleas que dan todos los que dicen que la procuración de justicia en nuestro querido y adolorido México tiene que empezar por las fiscalías, que está muy bien lo del Poder Judicial, pero que si no se revisan las fiscalías, no va a llegar aquí mucho de lo que tiene que llegar, porque se hace pésimo en los ministerios públicos y fiscalías. Una de esas demandas fundamentales es la autonomía de los organismos de peritaje, porque si estos equipos de peritaje responden únicamente al interés técnico, lo cual, bueno, en el mundo humano ese únicamente es muy difícil, pero están menos dependientes de ciertas órdenes y directrices políticas que puedan contaminar el accionar de la justicia, mejor trabajo técnico van a realizar. Entonces, hay toda una serie de deficiencias que vienen a sumarse a la biografía de Gertz Manero para que la duda que tienen empezando los grupos buscadores, siguiendo por ciertos organismos que los acompañan y la ciudadanía en general, como el que les habla, yo no soy más que un ciudadano que opina, nada más. Es lógico que tengamos cierta duda de decir, híjole, pero el que desbarató el caso Ayotzinapa, porque Gertz Manero cumple un rol de desbaratamiento del caso Ayotzinapa, cuando saca a Omar Gómez Trejo, y mucha gente creerá la tesis de que Omar Gómez Trejo estaba haciendo mal las carpetas de investigación, pero el resultado es que 16, 18 militares que estaban incriminados ya no lo están. Ese es el resultado. Le quieren echar la culpa a quien se la quieran echar, eso es lo que pasó. Gómez Trejo, al contrario, quería relevar las carpetas con la suficiente minucia como para que no pudieran ser rechazadas por un poder judicial que sabemos que es cómplice en muchos casos de los mismos delincuentes. Entonces, la biografía de Gers Manero, y a mí se me escapan ahora, ustedes que son gente de un cerebro mucho más entrenado que el mío en el manejo de los datos, podrán recordárnoslo aquí a la audiencia. Hay un montón de casos donde la lentitud de Gers Manero ya es, por algo le dicen tortuguers, o sea, la ciudadanía misma sabe que ha sido un escollo, un impedimento, en todo caso un dique para que avancen ciertos procesos. Si esto lo combinamos con la escena que vimos el otro día, nos damos cuenta de que, bueno, es legítima cierta sospecha sobre que el gobierno o la Fiscalía General de la República puede estar empezando a montar una narrativa. Hago la distinción porque le creo a la presidenta y estoy con ella cuando ella dice que no va a haber en su gobierno montajes de verdades históricas. Quiero creer eso, la conozco, la apoyo y estoy seguro de que ella va a intentar eh, que esto no suceda. Pero de Gertz tengo una impresión muy diferente. Bueno, eso dejémoslo por ahí. Si quieres, aquí corto esta primera intervención. Como vemos, queridas amigas y amigos, es un tema que tiene muchas, muchas variables. En otra intervención, si me lo permites, Jesús, me gustaría tocar el por qué creo que cierta parte y sector de la 4T está tan a la defensiva y está intentando, y hay gente que vemos en programas periodísticos como este Jonathan, ¿cómo se apellida? Jonathan Pérez, diciendo que hay desaparecidos que querían desaparecer. En un canal público de televisión, entrevistado por voces o Genaro Villamil o voces que tendrían que tener también ya una educación en este tema, ¿no? Y que sin embargo permiten que haya gente que haga comentarios como el de Jonathan. ¿Por qué? Entonces, a mí me gustaría a esa pregunta intentar responderla en algún momento. Ahorita lo platicamos eso, quedó Federico. Mi querido Ricardo, este tema, este tour precisamente que se da y comienza a generar esta guerra de narrativas alrededor del caso de Teuchitlán. Cuando tú eres de allá, tú eres de Jalisco y sabes que el tema de las casas de seguridad, los centros de adiestramiento, de exterminio, si no quieren llamarles de exterminio, lo que sea, y me refiero no quiero decir lo que sea de una forma para minimizar, no, sino me refiero a la gravedad del tema mismo. Son comunes allá desde hace muchos años. Hablamos de centros de reclutamiento que fueron denunciados, tú corrígeme, en una mayor exposición desde Aristóteles Sandoval, que después se presentaron con fuerza con el propio Enrique Alfaro en Los Altos, en Casimiro Castillo, en Tlajomulco de Zúñiga, en Lagos de Moreno, en Tala, que está a unos cuantos kilómetros de donde están ahorita las cosas. Y de repente parece que perdemos de vista esa narrativa de un problema que está ahí, o sea, que está reventándonos literalmente y que tendría que ser el fondo de toda esta discusión, que es la desaparición forzada y que es el reclutamiento forzado
de personas. Tenemos un caso en Tala justamente que es exactamente la misma dinámica, pero sin la parafernalia de los medios de comunicación y youtubers que asistieron. La misma dinámica, la desaparición de pruebas, las pruebas de un cementerio clandestino o una fosa clandestina, y algunos investigadores o periodistas apuntan al 2012, pero que a mí me conste, porque yo solo hablo de lo que he trabajado y además desde el 2012 es muchísimo tiempo para mí. Por lo menos desde el 2014, porque recuerdo incluso la solicitud que se hizo desde el gobierno de Jalisco a la plataforma Facebook, porque se logró comprobar que vía Facebook se estaban reclutando principalmente a jóvenes para trabajos de inseguridad, prometiéndoles armamento y equipo táctico básico, es decir, como de policía municipal. El problema es gravísimo en Jalisco. Tenemos los trailers de la muerte, tenemos las fosas clandestinas, tenemos el asesinato de Aristóteles Sandoval, que igual sigue impune. Y justo este caso, y era lo que les iba a decir antes de que entráramos, me recuerda muchísimo al asesinato de Aristóteles Sandoval, porque no sé si ustedes recuerdan, pero justo antes de que pudieran llegar las autoridades ya habían limpiado el caso. Ujú. Se En el antro imputó ¿no? se imputó a 2 personas por haber trapeado la sangre y haber arrastrado el cadáver de Aristóteles. Es decir, no es la primera vez que la fiscalía no somete a proceso y no llegan a ninguna conclusión porque el dueño del antro sigue libre. No entiendo qué fue lo que pasó ahí. Se metieron a 2 personas, nunca dieron con el actor intelectual, nunca dijeron quién fue el responsable. Y me parece que tristemente Jalisco está determinado para la secrecía. Tenemos fiscalías sumamente corruptas desde siempre. Hay un intento de construcción de la verdad a través de la imposición. Tenemos el caso de Giovanni López, el caso de los 3 estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales. La crisis ahí ha estado desde siempre. A ver, Jalisco no empezó a ser el día de hoy el estado con más desaparecidos del país. Y esta cosa eso es un tema grave. Voy a hablar de números porque es lo que mejor me sale y justo quiero tener la responsabilidad con la que inició Federico el tema. Dice, en México se reportan entre 10 y 13 desapariciones al día. Haciendo un paralelismo, por ejemplo, con Colombia, se desaparece una persona cada 36 horas. Es decir, la crisis es innegable, pero particularmente Jalisco ha tenido un trabajo de construcción narrativa bien potente para poder salir impunes. Yo también recuerdo una reunión que tuve con periodistas de Jalisco cuando Aristóteles se jubiló y bueno, básicamente dejó el cargo y se fue a vivir su vida de millonario junto con los millones que se roban, porque recordemos que 3 personas del gabinete de Aristóteles Sandoval terminaron imputadas y de hecho tuvimos un candidato que incluso Jalisco es tan distópico que este candidato fue candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel Castro Reynoso, aún con el localizador que ponen en la prisión para que no se den a la fuga. Entonces, imaginen lo complejo en un estado de total silencio. Recuerdo, por ejemplo, que una compañera me comparte que la tuvieron que exponer frente a un funcionario público por hacer una nota crítica por parte del informador, y el informador la regañó y la sentó junto al funcionario público, y en ese momento tuvo que renunciar, ¿no? Porque había brincado las normas, ¿no? Que rigen el estado de Jalisco. La Universidad de Guadalajara también ha jugado un rol importantísimo en el control de las narrativas en Jalisco, y sucesivamente todos los medios de comunicación que poco a poco han ido desapareciendo, particularmente los últimos 2 medios en los que yo colaboré fueron Revista Proceso y La Crónica, y pues los invito a que vean la línea editorial de La Crónica, y Proceso desapareció, y parece que todo el mundo se sentía muy feliz de que Proceso desapareciera, y en esos términos fue que tuve la conversación con los colegas. Se nos fue blanco Aristóteles Sandoval, no tuvo ningún tipo de imputación hasta que tuvo el trágico suceso en Puerto Vallarta. Es decir, es un estado complejo del que se tienen pruebas muchísimo. Hay una periodista a la que yo admiro muchísimo que se llama Alejandra Guillén, que para hablar de este caso me parece que es una de las voces más relevantes. No es
no es gratis que Jalisco sea el único estado que tiene un medio de comunicación especializado en desapariciones, que son ADOX, que tuve la fortuna de ser parte del comité fundador y que posteriormente como colaborador, ya estando yo en Ciudad de México, nace a partir de esta necesidad particularmente de dialogar con las víctimas, que es el trabajo que ha hecho Darwin Franco desde que le conozco, y no lo conozco de ayer. Lo conozco desde mucho antes que a ti, Jesús, desde antes de a ti, Federico, y tiene una carrera muy parecida a la de Federico, muy cercano a las madres buscadoras, claro, acá en Jalisco, Federico en Argentina, posteriormente en México, pero es gente que su trayectoria entera se ha construido del lado de las víctimas y esto responde justo a una necesidad que tiene el Estado. Ya posteriormente sale el medio de a dónde van los desaparecidos, que tiene más un tinte nacional. Sin embargo, el único estado que tiene un medio especializado, hasta donde yo conozco, corríjanme si ustedes tienen otra información, y también a la audiencia, corríjanme si tienen otra información, pero hasta donde yo conozco, Jalisco es el único medio que tiene, Jalisco es el único estado que tiene un medio especializado en desapariciones, y tiene que ver con eso, porque Jalisco es el estado con más desapariciones del país, y es una cosa grave. En el país estamos recolectando una cantidad de cuerpos que ahora mismo nos tienen en una crisis forense que tampoco es de ahora. Las mismas autoridades no han podido ni siquiera dar con el número de cadáveres que no pueden registrar. Las morgues están desbordadas, por eso los trailers de la muerte. O esa fue la explicación que dio el gobierno de Jalisco, que tampoco sabemos actualmente, hoy en día, cuántos cuerpos sin registrar se van a la fosa común. No sabemos ni siquiera la capacidad operativa de las morgues. Y esta crisis no es de ahora. La dialogué con Tita Radilla, la dialogué con el equipo forense que reanudó el caso de Radilla Pacheco y me decían, es que hay una crisis forense en el país, no hay peritos forenses suficientes que acompañen a las madres buscadoras, no hay equipo forense para registrar los cuerpos que llegan al país, que llegan a las morgues, y las morgues están desbordadas. ¿En dónde están todos estos cuerpos? Bueno, pues desaparecidos, y esto es lo que están haciendo las madres buscadoras. Me parece brillante la analogía con la que comienzas el diálogo, porque efectivamente, claro que va a haber personas corruptas como lo hay en todos los gremios, como lo hay en la academia, y yo no veo a nadie desacreditando a todo el sistema educativo porque hay un par de académicos corruptos. Claro que hay periodistas corruptos y no podemos desacreditar a todos los medios de comunicación por Jacobo Zabludovsky y sus días soleados. A mí lo que me parece grave es que esto puede ser el día soleado de Morena si siguen en estos términos, dialogando de manera tan violenta como lo hizo este personaje Jonathan en los medios públicos, y si no hay una moderación por parte de las directrices de los medios públicos para que exista entrenamiento para hablar sobre víctimas. Es gravísimo, porque ¿en dónde está el ombudsperson de las audiencias del sistema público de radio y televisión? Porque aquí debería de haber un señalamiento de maltratamiento de la información. Entonces, si no llegamos rápido a esta conclusión en el que la violencia es una cosa que existe en México y que hay que trabajar con ella, y si no entendemos el fenómeno Jalisco en su debida dimensión, vamos a estar replicando este modelo de violencia en contra de los familiares de las personas que no han llegado a su casa. Me parece muy grave, amigo. Uno de los puntos, creo, Fede, amén, si quieres comentar algo de lo que dijo Ricardo. Uno de los temas, porque estamos hablando de narrativas, por eso lo pongo sobre la mesa y tal vez vaya también de la mano de lo que adelantabas, Fede, eh, es el tema exterminio. El concepto campo de exterminio es uno de los puntos que más ha generado tal vez esta discusión alrededor de Teuchitlán. No era un campo de exterminio, no había hornos, qué tipo de crematorios, en fin, es uno de los puntos que más he estado discutiendo y que más se ha estado utilizando en realidad entre ambas partes, porque también ha sido utilizado para, sí, lanzar una campaña constante en contra del gobierno federal. Eso no lo vamos a poder, eso no se puede negar. Basta ver las cuentas acostumbradas a ello, como ahora se dicen sumamente preocupados de temas que anteriormente ocultaron. Hay que recordar cómo cubrió López Dóriga lo de Piedras Negras, perdón, si es Piedras Negras, no en Coahuila, lo tapó completamente, cómo cubrió lo que sucedió en Tamaulipas, lo taparon completamente, cómo a las narcofosas les dijeron que pues no eran narcofosas, sino que eran simplemente ahí
lugares que era raro que hubiera en México, y ahora se dicen sumamente indignados por todo este tema cuando es un asunto que viene desde mucho tiempo atrás. Pero está la otra parte también que dice es que están tratando de golpearnos por ese lado. Pero esa participación, esa acción corrupta por parte de estos personajes, tramposa por parte de estos personajes, antiética, desde mi punto de vista incluso miserable. Ver a Lili Telles con unos zapatos ahí, perdón, a mí se me hizo de no tener abuela, esa es la verdad. O ver a Lourdes Mendoza disfrazada antes de entrar a Teuchitlán. No, se me hizo un insulto brutal de los más grandes que yo he visto a las víctimas en mucho tiempo de la clase política y la clase mediática. Eh, pero ¿qué pasa con esa discusión? ¿Hay una discusión seria en torno a ese tema del exterminio, campo de exterminio, o se pierde en esta polarización de nos quieren pegar, nos están pegando, sí están pegando? ¿Cómo entendemos esa discusión en torno a esa figura? Es bien interesante, leía yo una nota hoy de un académico, en este momento se me escapa el nombre, que hacía un análisis sobre el término concreto de exterminio, diciendo, bueno, cómo se ha utilizado también el exterminio en otros momentos de la historia y que hay que tener cuidado con la palabra, por lo que implica, lo que significa. Fabrizio Loruzzo, ¿no? Puede ser, sí, sí. Em, el, el- a ver, están exterminando la dignidad humana. Yo entiendo que jurídicamente la palabra exterminio hay que usarlo con cuidado, pero Pero si nos atoramos en una compartimentación semántica y reducimos el dolor de esta tragedia vigente en una discusión de orden, eso, semántico de las palabras, ¿cómo va a ser un exterminio? Exterminio era lo que hacían los nazis en serio y los que quieran usar el símil con Auschwitz solo están golpeando a la... Me parece centrar en una discusión bizantina que no tiene mucho sentido, salvo en un factor, y lo quiero destacar antes de avanzar. Estamos viendo la rotura del orden internacional, del derecho internacional basado en reglas. Es algo que no solo está sucediendo porque el clima así lo mandata, sino que hay una estrategia de una ultraderecha brutal de corte fascista que está tomando el poder político en varias latitudes, empezando por el país más importante en términos militares del mundo, que son los Estados Unidos. Si está gobernado por un neofascismo, tecnofascismo, todas las categorías que queramos poner, pero es un gobierno que claramente tiene un talante autoritario que está ya coqueteando con lo totalitario. Es decir, cuando vemos los ataques de Trump al Poder Judicial en Estados Unidos, que en este momento ese Poder Judicial es un dique a varias de sus locuras, vemos que ya aquí hay el intento de colonizar por completo otros poderes del Estado y que este tipo va por todo. Que va por todo también está relacionado con que haya determinado a las organizaciones delincuenciales del narcotráfico como terroristas. Esta categoría no es solo un eslogan que usa la ultraderecha que dirige Steve Bannon en el mundo, sino que tiene una categoría jurídica que le permitiría a Trump, según sus reglas y leyes y normatividad de seguridad nacional, en una de esas justificar algún tipo de intervención en territorio mexicano. No quiero decir invasión, porque también hay que ser cuidadosos con los términos, algún tipo de intervención o directamente una invasión, que momentánea o no, no sabemos, en territorio mexicano. Entonces, esto es del orden de lo ultra delicado, porque el mal uso de ciertas palabras y de casos como el de Teuchitlán pueden llevar, por supuesto, a incentivar el relato injerencista de los Estados Unidos. Me preocupa menos que quiera hacer uso de eso un tipo como Verástegui, que está desahuciado políticamente por el momento, nunca confiarse con la ultraderecha, nunca confiarse. O no sé cómo calificarla, por tanto me ahorro el adjetivo Lili Telles o América Rangel, que pesan así, chiquitito, digo, tienen sus seguidores en Twitter, eso, pero no pesan a nivel de la correlación de fuerzas entre esa derecha cerril que tenemos en México, muy derrotada moral y políticamente contra el peso de la 4T, pero sí me preocupa mucho el tema que pueda hacer Estados Unidos de esto. Y en ese sentido, sí propongo tener cierto cuidado con las categorías. Ahora, no podemos dejar de usar el lenguaje que describe el horror por temor a esto. Por eso es fundamental separar los temas. No podemos dejar de usar ciertas palabras, porque
Sí, exterminio le sonará muy exagerado, pero ¿qué es finalmente? Es lo que tú has dicho tantas veces, Jesús, tú también, Ricardo, en los espacios de ustedes periodísticos, en esta misma mesa lo hemos comentado. Es decir, eh, el crimen vigente, la vejación, lo que ocurrió en Lagos de Moreno, qué cosa más terrible, horrorosa, degradante, y qué otra prioridad que evitarla, prevenirla, castigarla y apostar por la no repetición tiene el Estado mexicano. Entonces, no podemos, por el temor a esta coyuntura internacional y a las amenazas de la derecha local, que la verdad, repito, creo que no tienen mayor relevancia, voltear la vista y concentrar la autodefensa de la 4T o todas las energías en la autodefensa de la 4T. No, nos sobran energías cívicas y deberían sobrarnos a funcionarios, al gobierno, a los ciudadanos, para entender que tenemos que poner corazón, alma y esfuerzo en ambas tareas. Denunciar el injerencismo y la amenaza de Estados Unidos que ha apostado por el derrumbe del orden internacional, por un lado, y por el otro, no quitar el renglón sobre el reclamo esencial de los grupos y colectivos buscadores que además viven un drama extra, que yo siempre lo señalo, que es que son desaparecidos ellos mismos. No solo desaparecen gente, sino que desaparecen o asesinan gente que está buscando gente que desapareció. No, no hay dimensión de la humillación humana, del horror, de la degradación más grande que esta. No la hay. No, no quiero establecer una competencia entre dolores. Yo sé que hay una política social de este gobierno que llamamos 4T que ha sido, realmente está en el sentido correcto de la justicia, que va en el camino de intentar solucionar agravios tan largos que ha habido contra los marginados, contra los pobres de este país. Pero eso debe estar, no, no puede perder la dimensión de este drama particular. No, no, no sigo más redundando en este asunto. Creo que es fundamental que por defender a la 4T no se caiga en sofismas. ¿Qué es un sofisma? Pues la construcción lógica de un falso silogismo, ¿no? Si Ceci Flores es un agente de la derecha, todas las madres buscadoras son, y madre de un sicario, todas las madres, no, no podemos caer en ese tipo de razonamiento. Yo he entablado en la semana y hoy incluso debates que creo que son poco fructíferos en las redes sociales, algunos plagados de agresiones que desvían lo que yo creo que tendría que ser la energía cívica, reitero, en este momento. Mi querido Ricardo, ya escuchamos esta postura de Fede en torno a este manejo narrativo. ¿Cuál es tu opinión respecto a la misma? Y también quiero aprovechar que tú eres periodista y se ha discutido mucho eso, o sea, el papel del periodista en todo esto. Tú y yo lo hemos platicado, con Fede también lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Cómo diferenciar esa crítica? Ya te lo pregunté la semana pasada, pero ya después de todo este entorno que se ha venido discutiendo y en un punto tan sensible como esto, si es exterminio o no es exterminio, casas de seguridad, si es más grave, si no es más grave, eh, ¿cómo valoramos desde el punto de vista periodístico el manejo periodístico que se le da a este tipo de discusión, este tipo de definiciones, pues? Eh, México lo tiene todo y es muy extraño porque tenemos ejercicios excelentes como el de ¿A dónde van los desaparecidos?, Zona Docs, la columna de Ale Guillén, la columna incluso de Polo, el director de Artículo 19, sin embargo, me encantó. Así como tenemos otros trabajos bastante mediocres de reporteros que su salida a cuadro o su texto se centró en no haber ellos visto nada. Y es como, pues claro que no, no eres un perito forense, corazón, no, no tienes herramientas ni técnicas ni teóricas de ningún tipo para tú poder percibir una escena del crimen, porque muchos de ellos ni siquiera son periodistas que trabajen ni siquiera nota roja, ya no digamos desaparecidos, eran opinadores y ya. Me parece muy grave la apertura y yo sí discrepo respecto a lo que declaró la presidenta de que cada quien saque sus propias conclusiones, porque entonces, ¿para qué tenemos fiscalías? ¿No? Si vamos a intentar buscar la verdad no se puede construir a partir de ideas, aunque
en el análisis teórico del discurso, análisis crítico del discurso, se argumenta que justo estos posicionamientos que son más políticos que de construcción de verdad, se puede ver reflejado justo las prácticas de dominación, las dicotomías amo-esclavo. Entonces a mí me queda muy claro desde qué punto hablan algunos personajes, ¿no? Cuando criminalizan a las víctimas, cuando desde su desconocimiento salen a cuadro a exponer su desconocimiento de los hechos, pues justamente hay una orden, ¿no? El amo le dice al esclavo, como se habla en el marxismo, qué es lo que tiene que decir y entonces el burgués está oprimiendo al trabajador. En todos los sentidos, porque justo los medios de comunicación, la mayoría de los periodistas somos obreros de la palabra. Entonces, en estos términos, pues habrá quienes saquen su tajada política de esta discusión, habrá quien quiera levantar un discurso que yo no entiendo. A mí lo que me preocupa es el discurso que se adoptó desde algunos sectores del obradorismo y de algunos sectores que se dicen de izquierda, porque habemos quienes nos decimos de izquierda, no necesariamente obradoristas, ni cuatroteístas, ni claudistas, pero sí de izquierda, y hay quienes se asumen de claudistas, cuatroteístas, morenistas, el apellido es lo de menos. Me preocupa que desde la izquierda, por ejemplo, se esté intentando criminalizar. Esto no tiene cabida en la izquierda, no puedes lanzar acusaciones a los colectivos, no puedes tratar de ocultar la realidad, generando una nueva discusión de que si había crematorios, que si el término de exterminio, si seguimos dialogando en el ámbito del eufemismo y lo otro del descrédito a las buscadoras, por el caso de Ceci Flores, me parece que es su apellido, eh, bueno, claro que esto ocurrirá, pero a ver, pues Morena tiene ayunes, ¿no? Es decir, cuál es el interés en desacreditar? Y porque Yunes está en Morena, todo Morena es corrupto, o sea, es la misma lógica. Porque no hay términos, no hay términos equitativos, nos vamos por todo y por el nada. Y aquí, ojo con lo que voy a decir, y lo digo a título personal, ya no como periodista. El movimiento Regeneración Nacional o Morena, como se quieran llamar, tiene que tener mucho cuidado con estas acusaciones, porque sí, efectivamente hay grupos criminales que interfieren en la búsqueda con las madres buscadoras y muchos de los desaparecidos probablemente se dedicaron al sicariato. Y justo es el motivo por el cual Andrés Manuel López Obrador inició el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque reconocía esta problemática. Esta es, creo que, la discusión número uno que tuvimos en narrativas. Tenemos que saber cómo abordar el problema de la violencia en México. No podemos taparnos los ojos y creer que esto nunca pasó. Y una cosa es que existan personas que presuntamente cometieron un delito, porque también es bien injusto que salgan a decir, ay, es que eran criminales y por eso ya no merecen ser buscados en México, no existe la pena de muerte. Si eran criminales, que se presenten pruebas y que se judicialicen. Pero justo las autoridades que presentan pruebas, los ministerios públicos, pues eliminan escenas del crimen y esto no les parece un dato relevante. Entonces, a mí me parece que quienes aborden ese argumento, el del descrédito de las víctimas, con tal de distraer la discusión pública, al mismo tiempo están sepultando un esfuerzo bien importante por recuperar a las juventudes mexicanas. Esto es gravísimo, amigo. Yo, Fede, querías abordar, Fede, el tema, decías, de la 4T. No, creo que lo abordé en la intervención pasada cuando dije, a ver, puedo añadir algo. Primero un elogio a mi correligionario de mesa que lleva 2 episodios de narrativas sin... No sé qué estás tomando, sí, pero estás, pero con la brillantez, así, a tope. Te felicito, loco. Hiciste un... Gracias, amigo. Que de acuerdo estoy con todo lo que acabas de decir, tan bien dicho. No, yo quisiera añadir un matiz. Yo puedo entender, si me pongo en la piel de cierta izquierda, a la que yo he acompañado desde una trinchera modestísima, nunca desde la gestión pública, nunca he estado en la gestión pública, ni estaré. Bueno, nunca digas nunca jamás, pero bueno, creo que nunca estaré en la gestión pública, porque no es lo mío eh, son otras cosas, la música.
Puedo entender a esa izquierda que ha sufrido el lawfare y el mediafare, ¿no? Por usar dos términos anglo que podemos traducir en el ataque usando la artimaña judicial y el ataque usando la artimaña mediática, que han tronado gobiernos, han tronado proyectos populares de izquierda. Son maniobras que Podemos en España conocen muy bien, han denunciado y de alguna manera forman hoy la estrategia política de Podemos. Si tú ves cómo trabaja Podemos hoy en España, trabaja muy pensando en que en cualquier momento puede volver a ser víctima de un ataque mediático judicial, que vienen combinados. Se genera mediáticamente la idea de que el gobierno de izquierda es o corrupto o ilegal o que ha cometido algún tipo de delito y que algún funcionario, con eso se hace la falacia de generalización, entonces todos son así y boom, y ahí los jueces empiezan a apoyar. Ojo, este camino absolutamente ilegal, como el que le tocó a Dilma Rousseff o a Lula, sin duda el caso de Lula es paradigmático en este sentido, ha blindado a una izquierda y luego casos peores, o sea, remóntate al 73 y el golpe de Estado en Chile, con un Allende que creía en el Estado de Derecho, que creía que Pinochet sería incapaz de hacer un golpe de Estado militar sangriento, es decir, cierta inocencia que proviene de un talante, de un DNA ético de la izquierda. Ese talante de DNA ético le puede haber jugado en el pasado una cuota de candor que le puede haber jugado mal. En ese sentido entiendo que se pueda endurecer la izquierda y decir no, compadre. Y en México hay ejemplos muy claros. En el 2006 y antes, con el desafuero a López Obrador, con el fraude del 2006, la campaña de peligro para México, que todo empezó con el mal uso del lenguaje, el Mesías tropical, toda la cantidad de palabras y propaganda que se ha hecho contra el movimiento de izquierda, antes y después de López Obrador, particularizado en López Obrador sin duda mucho, ahora la campaña de narcopresidenta, es decir, no es broma, no es broma. Es una estrategia muy pesada que cuenta con todo el poder mediático, pero yo considero que si la izquierda se blinda en la estrategia autodefensiva, pierde ciertas directrices y ciertas causas que no puede abandonar nunca. Es decir, no puede priorizar su autodefensa por encima de otras causas, en este caso concreto, la búsqueda de personas y asumir la responsabilidad del Estado de prevenir, buscar, castigar y apostar por la no repetición. En el momento en que la autodefensa implica más energías que la denuncia de esto o la acción gubernamental en contra de este crimen, ahí estamos en problemas. Cuando se invierten las cargas. Yo no digo que se convierta de nuevo en una izquierda ingenua que permita que se le monten campañas porque sí. Pero también entendamos la correlación de fuerzas actual. Salvo el factor de los Estados Unidos que yo mencionaba en mi intervención pasada, en este momento la 4T no tiene oposición política seria en México. La presidenta tiene un 85% de aprobación. Si no es este el momento para dar ciertas peleas, la derecha siempre se va a montar arriba de cualquier causa, te va a inventar calumnias, va a intentar el lawfare y el mediafare. Siempre. Pero tú no puedes, por esa circunstancia coyuntural de ataque permanente a la que eres objeto como izquierda, postergar tus responsabilidades como le competen a la izquierda que llega al gobierno y al poder. Si la izquierda llega al gobierno es para transformar a fondo. Por supuesto que tampoco se va a transformar un problema como la crisis de seguridad en México, la crisis de desaparición, la crisis humanitaria, ni en un sexenio ni en el dos. Y hay señales de que hay cambios positivos. En la estrategia de seguridad hay señales positivas porque sin apostar por la violación de los derechos humanos, que sería el esquema Bukele, ha habido un incremento de persecución del delito y hay un claro cambio con respecto al sexenio anterior. Que hago un paréntesis aquí, lo de abrazos no balazos nunca lo entendió nadie. Era un deseo de suspender una sociedad fratricida. No era abandonar las responsabilidades del Estado en la persecución al delito. Pero el presidente eligió no seguir el camino de Calderón, el expresidente López Obrador, intentar abonar a la reconstrucción de los valores que ha perdido esta sociedad, intentar abonar a la reconstrucción del tejido social a través de los planes, como también señalaba ahora Rick, sobre todo el de jóvenes apoyando el futuro, entendiendo las causas. Pero bueno, evidentemente eso no es suficiente. No es suficiente porque
la perentoriedad, la urgencia del estrés social que sufren tantos sectores de la población y tantos sectores del país, en México, del territorio mexicano, por culpa del asedio del crimen organizado, amerita una acción de otro tipo. No solo podemos apostar solo a las causas y a largo plazo. Y yo creo que ahí hay cambios visibles eh, de parte de la estrategia de la presidenta que son celebrables. Y hay cifras que, aunque no son para echar las campanas al vuelo, bueno, está empezando a disminuir el índice de homicidios. Es decir, yo apostaría, yo concuerdo con la política de seguridad de la presidenta que no ha caído en el buquelismo y la tentación de violar los derechos humanos. Ahora, que es dificilísimo mantener ese equilibrio, sí, es dificilísimo. Y ahora quiero creerle que va a convertir en prioridad de Estado el tema de las desapariciones. Para creerle necesito, como ciudadano, no estoy hablando por mí, yo intento interpretar lo que sería deseable es que haya cambios en las fiscalías, empezando por la Fiscalía General de la República. Ese es un reclamo tan importante Ilegítimo. como el del cambio en el Poder Judicial. Acá lo dejo. Finalmente, mi querido Ricardo, voy con ese punto. En el canal ayer, el viernes, teníamos una mesa muy interesante con los maestros Isaac de Paz y Federico Anaya, hablando precisamente de ese tema, la necesidad, ante todo esto que ha pasado, de reformar las fiscalías. Y desde el punto de vista, digo, yo sé que tú no eres jurídico ni mucho menos, pues voy al tema periodístico, nuevamente a la narrativa periodística. Y quiero retomar algo de lo que dijiste al principio para profundizarlo, sobre todo, e ir entendiendo también cómo juega en este, pues no sé si llamarlo marasmo o quilombo, literalmente, diríamos por ahí, de, Estabas de, de, buscando la excusa para usar de, la... de Sí, versiones. No, vamos a tener sí. un programa que se llama El Quilombo, imagínate. No, te Este, fascina la palabra, estás con la Nivel judicial palabra y la en el querías usar quilombo. y la ibas a meter con forceps donde pudieras. bueno, hermano, no lo metí en el tono correcto. No, Este, sí, no. a lo que voy es esto que Ricardo. eh, la narrativa en Jalisco, ya nos decías, durante mucho tiempo se manipuló esa narrativa, se tapó esa narrativa. Llegó un momento en que Alfaro, Enrique Alfaro, que muchos medios corporativos no lo mencionan, y no sé por qué no mencionan a Enrique Alfaro, esa es la verdad, cuando para mí es uno de los principales responsables de toda esta tragedia. Algunos dirán por omisión, decía mi querido Michael Chamberlain, yo creo que por complicidad, y esto lo estoy diciendo a título personal, así de sencillo, por complicidad con el crimen organizado, no por omisión. Pero Alfaro supo manejar muy bien esa narrativa, a tal grado que por un momento se convirtió en un posible candidato presidencial. A mí me consta cuando esa temporada Broso, Loret, López Dóriga, Ciro, Fórmula en general, lanzaron entrevistas importantes para Alfaro, limpiando la cara un poco de lo que estaba pasando en Jalisco. Y lo hablo por conocimiento propio. A mí se me acercaron como director de información de la casa de trabajo donde estuve durante 25 años para decirme abiertamente si no queríamos entrevistar a Alfaro y nos mandaban las preguntas y todo ello, con el afán de hablar de ciertos temas específicos. Es decir, sí había un comportamiento de control de narrativa que llegó a los medios nacionales, que trataron de ubicar a Alfaro como una figura. Aquí nos topamos también con otro personaje que ha manejado mucho la narrativa a través de toda su trayectoria, que es Alejandro Gertz Manero. Gertz Manero es un personaje que a través de toda su trayectoria ha manejado la narrativa. Desde que estaba en el gobierno, si nos basamos, para no irnos hasta la Operación Cóndor, ¿no? Si nos basamos de Fox para acá, es un hombre que maneja la narrativa. Y con esto, perdón que me extienda, pero para ir con la pregunta como tal, para darle contexto, el caso del Chapo. Gertz Manero, su narrativa es, yo acababa de llegar, cuando se fugó el Chapo. Yo acababa y de ahí no lo vas a sacar nunca. Pero la narrativa de Hertz es, esto es muy importante y se va a decir lo que se tenga que decir. Hay muchas pruebas para que no se sepa la verdad de lo que está, de lo que está ocurriendo. ¿Tú ves un control narrativo de Hertz similar al de Alfaro? ¿No lo ves por ahí? ¿Ves más un control narrativo desde Jalisco de lo que está pasando que va a terminar implicando en la elección de Hertz? ¿Cómo defines esta relación narrativa entre ambas partes? Si me lo permites, primero quisiera hacer un comentario respecto a lo que dijo Federico. ¿Del quilombo? No, No, que no lo dijo Jesús. sobre la pacificación y Adelante. el sostenimiento de esta política pública, porque me parece bien relevante que
que por primera vez en la historia de México se cambió el discurso. ¿Y por qué? No es que no lo hayan entendido, es que de verdad les aterra y escandaliza cuando se habla de pacificación. ¿Y a quién beneficia la guerra? Hay un ejemplo bien potente que es el de la Guerra Fría. Estados Unidos gastó más de 6 trillones de dólares con la T, y esto es un discurso público, en la posibilidad de que Rusia invadiera Estados Unidos. Hagamos una transpolación de los fondos que invertía por el calentamiento global. ¿Cuánta evidencia hay del calentamiento global y cuánta evidencia hay de que en serio Rusia quisiera invadir Estados Unidos? Es decir, este es un tema de dinero, amigo, y claro que va en línea con lo que acabas de preguntar. ¿Por qué hay personas que incluso ponían a Enrique Alfaro como el nuevo Mariano Otero? Y Krause, ¿no? A ver, esto era una construcción narrativa porque Enrique Alfaro es un bully. Me amenazó públicamente delante de su jefe de prensa, amenazó a media sala de prensa cuando era alcalde de Guadalajara. Recuerdo un momento en el que, de hecho, Griselda Torres Zambrano, si mi memoria no me falla, le tuvo que poner la mano en el hombro y, a ver, alcalde, solo le están haciendo una pregunta, sí o no, y no pasa nada, no se ponga así. Ese es un tipo eufórico que representa esto, ¿no? La masculinidad violenta, agresiva, y entonces hay que construirlo. Y sí, claro que hay un paralelismo entre el control narrativo que tiene Gers Manero con el control narrativo que tuvo Enrique Alfaro, porque son esos, son los hombres de poder, son los hombres blancos que ejercen el poder, y desde ahí se tienen que construir. Yo honestamente nunca le di madera de presidente, más bien era una idea. Lo que yo entendí de la práctica de narrativa política que emitió Enrique Alfaro Ramírez fue, ninguna de estas entrevistas fue una entrevista legítima, todas eran entrevistas pagadas. Y entonces, ¿por qué quieres proyectar que tienes la oportunidad de ser presidente de la República? Porque seamos honestos, para ser presidente de la República necesitas un partido político que gane más de 2 estados. Entonces, ellos no son tontos. Si tienen a los mejores asesores en términos electorales, entienden que su partido no da para ganar una presidencia de la República. Entonces, ¿por qué proyectar esta idea? Bueno, porque si una persona supuestamente es candidateado como próximo presidente de la República por los grandes constructores de las verdades más escuetas de la historia, entonces quieren hacernos creer que es un personaje que hizo más o menos bien su trabajo en Jalisco. Y bueno, ganar por una segunda vez una elección no es garantía de absolutamente nada. Tuvimos muchos años de priato como para entender que las estructuras de poder permiten que los partidos políticos ejerzan esta naturaleza de control en las entidades. Entonces, sí hay un paralelismo entre ambos. Pues yo quiero agradecerle a ambos, de verdad, como siempre, su participación en este espacio de narrativas. Siempre los temas se analizan, se discuten, como le hemos dicho, con honestidad intelectual, con rigurosidad, diferentes puntos de vista, por supuesto. Y como le hemos dicho a usted, amigo, amiga de esta comunidad, caben todos y las críticas siempre serán bienvenidas. No tiene que pensar igual que nosotros, puede pensar completamente diferente y expresarlo con total libertad. De eso se trata precisamente el diálogo y lo que hemos tratado de formar en esta comunidad de la cual ustedes son indispensables. Mi querido Fede Bonazo, yo como siempre te agradezco muchísimo esta participación y tu presencia. El agradecido soy yo, querido Jesús. Un abrazo rico, un abrazo a la audiencia de Narrativas. Ricky Valderas, como siempre, muchas gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer, querido Jesús. Un abrazo, Federico, un abrazo a la audiencia y los leemos en los comentarios. ¿Ya ve usted por qué arma su quilombo Ricardo Valderas? ¿Se da cuenta? Es un problema. Nos vemos la próxima semana. Gracias.